Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es súper interesante y clave, los efectos biológicos de la radiación ionizante. Y es que aunque suene a ciencia ficción, estamos en contacto con ella mucho más de lo que pensamos. Así que nada, vamos a desgranarlo. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Siempre oímos hablar de radiación, que si en medicina, que si en la industria, pero ¿qué pasa de verdad cuando impacta en nuestro cuerpo? O sea, a nivel biológico, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo funciona ese poder que tiene para, bueno, tanto para curar como para hacer daño? Vale, aquí la palabra fundamental, la que lo cambia todo, es ionizante. Porque claro, no toda la radiación es igual. Estamos hablando de una energía que es tan potente que es capaz literalmente de arrancarle un electrón a un átomo. Y al hacer eso, ¿qué consigue? Pues desestabilizar las moléculas de nuestras células. Y es justo ahí, en ese preciso instante, donde empieza todo el meollo del asunto. Para entender bien el impacto, tenemos que hacer zoom, pero mucho zoom, hasta el nivel microscópico. Porque al final, el daño por radiación es, en esencia, un ataque directo a nuestro manual de instrucciones genético. Sí, al ADN. Efectivamente. A ver, que sí, que otras partes de la célula también pueden sufrir, pero el blanco principal, el más crítico de todos, es la molécula de ADN. Es como si fuera el disco duro central de la célula, ¿no? Si eso se estropea, pues imagínate, las funciones más importantes como la replicación o el control celular se ponen en serio peligro. Bueno, y este daño puede producirse de dos formas distintas. Por un lado está la acción directa, que es como si una bala impactara directamente en el ADN. ¡Pum! Sin intermediarios. Pero luego está la acción indirecta, que es de lejos la más común con los rayos X que se usan en medicina. Y esta es un poco más rebuscada. Aquí la radiación no golpea al ADN, sino que golpea a una molécula de agua. Al hacerlo, crea una especie de bala química muy inestable que llamamos radical libre. Y es este radical libre el que luego va y ataca al ADN. Y fijaos en este dato porque lo deja clarísimo. ¿Por qué es tan importante esa acción indirecta? Pues muy sencillo, porque nuestro cuerpo es en más de un 70% agua. Somos básicamente un entorno acuoso. Esto hace que esa ruptura de la molécula de agua, la creación de radicales libres, sea el principal mecanismo de daño para radiaciones como los rayos X. Es pura estadística. Claro, este daño en el ADN puede ser de varios tipos, como si fueran distintas heridas. Una rotura de cadena simple es como un rasguño, un corte superficial que la célula, normalmente, puede reparar sin mucho problema. Pero ojo, una rotura de doble cadena, eso ya son palabras mayores. Es una lesión muy grave, mucho más difícil de arreglar, y es la principal responsable de los efectos más serios, como las mutaciones que podrían, con el tiempo, derivar en un cáncer. Vale, hasta aquí hemos visto el daño a nivel de la célula, a escala micro. Ahora vamos a dar un paso más y ver cómo se traduce todo esto en el organismo. Y aquí es súper importante entender que hay dos tipos de consecuencias, dos categorías que son totalmente diferentes entre sí. Esta parte es quizás la más importante de todas. A ver si queda claro. Por un lado, tenemos los efectos deterministas. Estos son predecibles. Sabemos que por encima de una cierta dosis va a aparecer un daño. Y a más dosis, más grave será ese daño. Simple. Pero por otro lado están los efectos estocásticos. Y estos son una cuestión de pura probabilidad, de azar. Aquí la dosis no hace que el problema sea más grave, no. Lo que hace es aumentar la probabilidad, las papeletas, de que ese problema aparezca. Venga, vamos a ponerle ejemplos a todo esto, que es como mejor se entiende. Así dejamos estos dos conceptos, determinista y estocástico, niquelados. Pero los efectos deterministas, la analogía de la quemadura solar es que es perfecta. Si nos exponemos al sol un ratito, nos ponemos un poco rojos. Si nos quedamos ahí horas, acabamos con una quemadura importante. La gravedad del daño va ligada directamente a la dosis de sol que hemos recibido. Pues así, tal cual, funcionan los efectos deterministas. Son la consecuencia de que mueran un montón de células a la vez. Y aquí lo vemos con datos reales sobre la piel. Fijaos, es muy claro. Con una dosis de 2 Gray, la piel se enrojece. Si subimos a 7 Gray, la pérdida de pelo ya es permanente. Y si llegamos a los 18 Gray, el tejido directamente muere. ¿Se ve? Hay un umbral, un punto a partir del cual empieza el daño, y una relación directa. A más dosis, más grave. Aquí no hay azar que valga, es una consecuencia que se puede predecir. Y ahora cambiamos totalmente el chip. Pasamos a los efectos estocásticos. Aquí, la dosis es como comprar más décimos para la lotería de Navidad. Por tener más décimos, el premio no va a ser más grande, ¿verdad? Lo que ocurre es que tenemos más posibilidades de que nos toque. Pues esto es igual. Una mayor dosis de radiación no provoca un cáncer peor, sino que simplemente aumenta la probabilidad, las posibilidades, de que un cáncer llegue a desarrollarse. Así que la idea clave aquí es esta.
Para los efectos estocásticos, como el cáncer o los efectos hereditarios, partimos de la base de que no existe una dosis segura. Se asume que cualquier exposición, por mínima que sea, conlleva un pequeñísimo aumento del riesgo. Y este principio, que es muy conservador, es la base, la piedra angular sobre la que se construye toda la protección radiológica moderna. Bueno, ya hemos visto la ciencia que hay detrás, cómo se produce el daño y qué consecuencias tiene. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se usa todo esto para proteger a la gente? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad radiológica? Pues mirad, es que todo el campo de la protección radiológica se construye sobre esta idea. Entender la diferencia entre esos dos efectos, deterministas y estocásticos, no es una cuestión teórica o académica, que va, es la base sobre la que se trabaja día a día para gestionar la radiación. Y esta frase, de verdad, lo resume a la perfección. El objetivo es doble. Por un lado, prevenir por completo que aparezcan los efectos deterministas. ¿Cómo? Pues muy fácil, asegurándonos de que nadie supere la dosis umbral. Y por otro lado, para los efectos estocásticos, como el riesgo cero no existe, el objetivo es limitar la probabilidad de que ocurran a niveles que consideremos aceptables, es decir, mantener el riesgo lo más bajo posible. ¿Y por qué importa todo esto en el mundo real? Pues porque gracias a este conocimiento se puede, por ejemplo, ajustar una tomografía axial computarizada, un TAC, para usar la mínima dosis posible. O sirve para proteger a los trabajadores de una central nuclear o de un laboratorio. O, por supuesto, para planificar una sesión de radioterapia que sea capaz de destruir un tumor, pero haciendo el mínimo daño posible a los tejidos sanos de alrededor. Es una preocupación constante, por ejemplo, para el personal de cardiología intervencionista, que se pasa horas expuesto a dosis bajas. Al final, todo se resume en una pregunta, en una reflexión. La radiación es, sin duda, un arma de doble filo. Nos ha dado herramientas médicas que salvan vidas, absolutamente increíbles. El gran desafío, nuestro reto constante, es saber cómo seguir equilibrando la balanza. Cómo aprovechar al máximo todos esos beneficios que nos da, sin olvidar nunca los riesgos que, aunque invisibles, están ahí y hay que gestionar con cabeza.